Ella cruzó el desierto embarazada, sosteniendo las manos de sus 2 pequeños hijos, y se detuvo frente a una casa tan frágil que parecía derrumbarse con el más leve soplo de viento. La madera torcida, el techo abierto y el suelo seco eran todo lo que quedaba para proteger a 3 niños y a una vida a punto de nacer. Sin esposo, sin dinero y con el sol quemándole la piel, aquella madre compró lo que todos llamaban inútil, porque era el único techo que podía ofrecerles a sus hijos. Lo que nadie imaginaba es que detrás de aquella tapera olvidada en medio de la nada, la esperanza ya estaba esperando para sorprenderla. Pero antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Respira profundo, porque fue exactamente en esa casa caída, rodeada por el silencio del desierto, donde todo comenzó. Comprar el desprecio de todo un pueblo cuesta apenas unas cuantas monedas de plata, pero cargarlo sobre los hombros mientras se camina por el polvo es un peso que ninguna balanza puede medir con justicia. Lucía lo sabía bien cuando entregó sus últimos ahorros a aquel notario de mirada esquiva, aceptando a cambio un papel amarillento que le otorgaba la propiedad de un lugar que nadie más quería tocar ni con el pensamiento. Para la gente de Sonora, esa mujer no era más que un espectro que caminaba bajo el sol, una viuda cuyo vientre crecía como una condena, en medio de la miseria más absoluta y el silencio de quienes antes llamaba amigos. No hubo una sola mano que se extendiera para ofrecerle un sorbo de agua o una palabra de aliento. Solo hubo cortinas que se cerraban y ojos que se apartaban para no contagiarse de su mala fortuna. Lucía caminaba con el mentón en alto, aunque su espalda pedía clemencia bajo el peso de un embarazo que ya reclamaba su espacio en el mundo, con patadas suaves pero persistentes contra sus costillas. A sus costados, Mateo y Julián intentaban seguir el ritmo de sus pasos cansados, hundiéndose en la arena ardiente que parecía querer devorar sus pequeñas alpargatas antes de llegar a su destino incierto. El vestido rojo de Lucía, que alguna vez fue el símbolo de su alegría matrimonial, ahora era una mancha de sangre seca contra el paisaje monótono del desierto, un jirón de dignidad que ella se negaba a soltar. Cada paso era una batalla contra el agotamiento, una promesa silenciosa que le hacía a la vida que llevaba dentro, de que por muy duro que fuera el camino, no permitiría que sus hijos durmieran a la intemperie. El sol de Sonora no tiene piedad con los que no tienen sombra, y aquella tarde de 1892 parecía estar decidido a fundir la voluntad de la pequeña familia antes de que alcanzaran los límites de la propiedad. El aire era un vapor denso que quemaba los pulmones, cargado con el olor a salitre y a tierra muerta que caracteriza a los terrenos que han sido abandonados por la mano de Dios hace siglos. Mateo, con sus apenas 6 años, cargaba una pequeña bolsa con sus únicos juguetes, mientras Julián se aferraba con fuerza al brazo de su madre, buscando en ella la seguridad que el horizonte les negaba. Lucía sentía que el sudor le nublaba la vista, pero no se permitía parpadear demasiado, temerosa de que, si cerraba los ojos por un segundo, el desierto finalmente ganara la partida y los convirtiera en parte del paisaje. Cuando finalmente llegaron frente a aquel montón de maderas resecas que el abogado le vendió como una propiedad sólida, el silencio de sus hijos fue más doloroso que cualquier grito de protesta que hubieran podido lanzar. La estructura, que los lugareños llamaban con sorna, la tapera del diablo, se inclinaba hacia un lado como un borracho a punto de caer, sostenida únicamente por el milagro de unos clavos oxidados y la terquedad de sus vigas. Las paredes estaban tan carcomidas por el tiempo que el viento pasaba a través de ellas con un silbido burlón, recordándoles que aquel refugio era apenas un esqueleto que el desierto aún no terminaba de devorar.
Lucía sintió un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarla, pero al mirar el rostro de Mateo, comprendió que no tenía el lujo de permitirse la desesperación frente a ellos. Aquel vestido rojo, que ella usaba como un escudo de orgullo contra la lástima del pueblo, se sentía ahora como una carga de hierro sobre su piel empapada por el calor insoportable de la tarde. En la distancia, las luces de la civilización que habían dejado atrás comenzaban a parpadear, recordándole que allí era una extraña, una paria, que había preferido la soledad de las dunas a la caridad humillante de quienes la veían con asco. Lucía recordaba el aroma del café y el pan fresco en la casa de su cuñada, y el frío desprecio con el que le habían dicho que ya no había lugar para una boca más en esa mesa. Esa memoria era el combustible que le permitía mantenerse en pie, prefiriendo la madera podrida y el polvo antes que volver a suplicar un rincón en una casa donde no era bienvenida. Al empujar la puerta, el aire viciado la recibió con una bofetada de olvido, levantando una cortina de polvo que hizo que los niños tosieran violentamente durante varios minutos seguidos. El interior era un único cuarto oscuro donde las sombras parecían haber echado raíces, con un suelo de tierra apisonada que crujía bajo sus pies como si estuviera hecho de huesos viejos y olvidados. No había muebles, ni rastro de que algún ser humano hubiera habitado ese jacal en las últimas décadas, solo el rastro de insectos y el vacío absoluto que deja la ausencia prolongada de esperanza. Lucía dejó caer sus pocas pertenencias en un rincón, sintiendo que sus piernas finalmente cedían ante el peso de la realidad. Sentándose en el suelo mientras intentaba recuperar el aliento y la cordura en medio de la desolación. En el pueblo se santillaban al verla pasar, como si su viudez fuera una enfermedad contagiosa, pero nadie fue capaz de extender una mano para cargar a Julián cuando sus piernas ya no daban más. Lucía pensó en la hipocresía de aquellos hombres que se decían cristianos y que la habían estafado vendiéndole esa ruina, sabiendo perfectamente que estaba en sus últimos meses de gestación y sin protección alguna. Sabía que la veían como un problema que el desierto resolvería por ellos, una molestia que desaparecería bajo las tormentas de arena sin dejar rastro ni cargo de conciencia en sus registros parroquiales. Sin embargo, ella no era una mujer que se quebrara fácilmente, y el fuego que ardía en su pecho era más intenso que el sol que ahora comenzaba a ocultarse tras las montañas rojizas. Mateo la observaba con esos ojos de hombre pequeño que entienden el hambre y el miedo mucho antes de aprender a leer sus primeras letras en un libro escolar. Él no hizo preguntas sobre dónde dormirían o qué comerían. Simplemente se acercó a su madre y puso su pequeña mano sobre el vientre abultado, buscando una conexión con ese hermano que aún no conocía. Julián, vencido por el cansancio, se acurrucó contra el costado de Lucía, buscando el calor que solo el cuerpo de una madre puede proveer en medio de la incertidumbre más gélida. La madre los abrazó a ambos con una fuerza protectora, sintiendo que su cuerpo era el único muro sólido que separaba a sus hijos de la inmensidad hostil que rodeaba aquel jacal maltrecho y solitario. El viento comenzó a aullar como un animal herido, conforme la luz del día desaparecía, filtrándose por las grietas de las paredes con una fuerza que hacía temblar toda la estructura. Era un sonido inquietante, una mezcla de silbidos y crujidos que parecía que las maderas estuvieran conversando entre ellas sobre la fragilidad de sus nuevos inquilinos en esa noche cerrada. Lucía encendió una pequeña vela que había guardado con celo, y la llama vacilante proyectó sombras gigantescas sobre las paredes de madera, haciendo que el jacal pareciera cobrar vida propia en la oscuridad. El aire se volvió frío de repente, como sucede siempre en el desierto, y ella tuvo que cubrir a sus hijos con la única manta gruesa que les quedaba, vigilando cada ruido con los sentidos alerta.
Un estruendo de maderas astilladas rompió la frágil calma de la noche, y de repente una ráfaga de viento violenta hizo que la pared lateral del jacal se desplomara hacia afuera. Lucía saltó, cubriendo con su cuerpo a Mateo y Julián, mientras una lluvia de astillas y polvo los envolvía en medio de la oscuridad más absoluta y aterradora. El refugio que tanto le había costado conseguir ahora tenía un agujero enorme que los dejaba expuestos a la inmensidad del desierto, como si la tierra misma quisiera recordarles que allí no eran dueños de nada. En medio del silencio que siguió al derrumbe, Lucía no lloró, simplemente se levantó, con los ojos secos y una determinación feroz, comprendiendo que el desierto acababa de declarar la guerra a su pequeña familia. Lucía miró el hueco donde antes había una pared y no permitió que el pánico le robara el poco aire que le quedaba en los pulmones. Lejos de entregarse al llanto, comenzó a levantar las tablas con sus manos hinchadas por el embarazo, sintiendo cómo la madera vieja le astillaba la piel y el orgullo. No era el momento de lamentarse, sino de proteger a los dos pequeños que la observaban con ojos llenos de una incertidumbre silenciosa que le quemaba más que el sol. Cada viga que movía pesaba como una vida entera, pero ella la arrastraba con una firmeza que nacía de las entrañas, dándose cuenta de que el refugio que había comprado era apenas un esqueleto que el tiempo y el olvido querían devorar antes del amanecer. Mateo, viendo el esfuerzo de su madre, se acercó para ayudar a sostener los maderos, aunque sus manos infantiles apenas lograban mover las astillas más pequeñas. Lucía sentía que su cuerpo estaba a punto de rendirse bajo el peso de la nueva vida que crecía en su vientre, pero cada vez que el cansancio amenazaba con derribarla, miraba a Julián, que se aferraba a su vestido rojo como si fuera su única balsa en un mar de arena. Sus pies se hundían en el polvo estéril, ese que ni las lagartijas se atrevían a cruzar bajo el sol de plomo, y el sudor le bajaba por la frente como una condena de sal. Trabajaron hasta que las sombras se hicieron largas, logrando apenas cerrar el paso a la inmensidad del desierto que los rodeaba. Aquella primera noche fue una prueba de fuego para los sentidos, un encuentro cara a cara con la soledad absoluta que reina en las tierras áridas del norte. El frío calaba hasta la médula, reemplazando el calor sofocante del día con una frialdad que parecía querer cristalizar la respiración en el aire. Los niños dormían apretados sobre un montón de mantas viejas, buscando el calor mutuo en un rincón que aún olía a humedad y a madera reseca por décadas de abandono. Lucía se mantenía alerta, sentada en el suelo, escuchando cómo el viento golpeaba las tablas sueltas con una cadencia que recordaba a los suspiros de un gigante cansado. El silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de su propio corazón, rítmicos y asustados. De repente, un sonido extraño comenzó a emerger desde abajo de las tablas del suelo, un rascado rítmico que le heló la sangre y la hizo saltar con el cuchillo de cocina en la mano. No era el crujido normal de la casa acomodándose al frío, sino algo deliberado, una presencia que se movía justo debajo de sus pies en la oscuridad absoluta. La vela, ya reducida a un pequeño toco, proyectaba sombras danzantes que hacían que las grietas del piso parecieran bocas abiertas esperando un descuido. Lucía aguantó la respiración, sintiendo cómo el miedo le subía por la garganta como un nudo de hierro, mientras sus ojos intentaban perforar las sombras para entender quién compartía su miseria. Temía que fueran coyotes hambrientos o serpientes buscando el calor residual de la casa, animales que el desierto enviaba para reclamar su territorio ante los intrusos. El rascado se detuvo justo cuando ella, en un acto puramente instintivo, colocó su mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento suave de la vida que se protegía dentro de ella. Fue como si una comunicación invisible se hubiera establecido entre el misterio que habitaba el subsuelo y la madre que custodiaba el futuro de sus hijos en la superficie. El silencio regresó. Pero era un silencio diferente, uno que ya no se sentía vacío, sino cargado de una expectativa que Lucía no podía explicar, pero que la mantuvo despierta hasta el alba. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron por los agujeros del techo, la supervivencia se reveló como un arte de milagros pequeños y esfuerzos monumentales.
Lucía se levantó con el cuerpo dolorido, dándose cuenta de que la falta de agua era su enemigo más inmediato en aquel páramo de Sonora. El pozo más cercano estaba a kilómetros de distancia, un trayecto que debía recorrer bajo un sol que no conocía la clemencia ni el perdón. Tomó 2 baldes viejos y comenzó la caminata, sintiendo que cada paso era una piedra más que se acumulaba en sus hombros ya cansados por el luto y el abandono. Sus hijos la observaban desde la puerta, confiando en que ella regresaría con la vida necesaria para pasar otro día. El camino hacia el pozo era un túnel de calor y polvo, donde el horizonte temblaba con espejismos que parecían burlarse de su sed y de su esperanza. Lucía caminaba despacio, cuidando el peso de su vientre y el ritmo de sus pulmones, sabiendo que un tropiezo en esa soledad podía significar el final para todos. La arena ardiente se le metía en los huaraches, quemándole la piel, pero ella no se detenía, impulsada por la imagen de los labios secos de Mateo y Julián esperando en el jacal. Se sentía como un náufrago caminando sobre un mar sólido, buscando una isla de humedad que el desierto escondía con celo entre sus dunas infinitas. Cada gota que lograba rescatar del pozo era un tesoro más valioso que la plata. Al regresar, las fuerzas la abandonaron por un momento frente a la entrada de madera podrida, pero ver a sus hijos jugando con unas piedras cerca de la base la hizo reaccionar. Julián, el más pequeño, estaba excavando con una rama seca, ajeno a los peligros que podían esconderse bajo la tierra estéril de Sonora. Lucía dejó los baldes y se sentó a la sombra de un maguey, intentando que su respiración volviera a la normalidad mientras vigilaba los movimientos de los niños. El desierto parecía haberse calmado por un instante, ofreciendo una tregua engañosa, que ella aprovechaba para planificar cómo remendar el techo antes de que la próxima tormenta de arena los encontrara desprevenidos. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso y el aire se volvía un poco más respirable, Julián encontró algo extraño enterrado profundamente cerca de uno de los estellos de la casa. Era una placa de metal oxidada, apenas una esquina que sobresalía del polvo, y que el niño intentaba sacar con toda su energía infantil. Lucía se acercó, pensando que sería basura dejada por los antiguos dueños, pero al notar el brillo del metal bajo la herrumbre, sintió un presentimiento que le recorrió la espina dorsal. Se arrodilló junto a su hijo y comenzó a retirar la tierra con sus manos, descubriendo que la placa era mucho más grande y pesada de lo que imaginaba inicialmente. Al intentar sacar la placa de metal con un madero, una parte del suelo del jacal cedió repentinamente con un sonido seco que la hizo saltar hacia atrás. Un agujero oscuro se abrió bajo sus pies, un vacío que parecía haber estado esperando ser descubierto por décadas bajo las tablas podridas de la superficie. Lucía rescató a Julián de la orilla del derrumbe, pero se quedó paralizada al ver lo que la tierra había revelado tras siglos de silencio y polvo acumulado. No era solo un hueco accidental. Debajo de la miseria del jacal, una escalera de piedra perfectamente labrada descendía hacia una oscuridad que prometía secretos mucho más profundos que la pobreza. Lucía permaneció inmóvil ante el abismo que se abría en el centro de su miseria, sintiendo que el aire fresco que brotaba de las profundidades acariciaba su rostro con una suavidad casi sobrenatural. El miedo inicial, ese que le erizaba la piel y le hacía apretar el mango del cuchillo, comenzó a ser desplazado por una curiosidad hambrienta que nacía del instinto de supervivencia más puro. Mateo y Julián se asomaban al borde del agujero con los ojos redondos, reflejando una mezcla de asombro y terror ante lo desconocido que palpitaba bajo su propio hogar maltrecho. No era solo un hueco en la tierra, era una herida abierta en el tiempo que revelaba la existencia de algo sólido y eterno bajo la madera podrida del jacal. Lucía comprendió que no podía ignorar ese descenso, pues quizá ahí abajo se escondía la única respuesta que el desierto de Sonora le daría a sus súplicas silenciosas. Con manos que aún temblaban por el esfuerzo y la sorpresa, Lucía buscó un trozo de madera seca de la pared caída y lo envolvió con un jirón de tela vieja que empapó en el poco aceite de lámpara que le quedaba.
Al encender la antorcha improvisada, la luz vacilante y anaranjada danzó sobre los escalones de piedra labrada, revelando una construcción que desafiaba la fragilidad de la estructura que se levantaba sobre ella. El humo subía perezoso hacia el techo de paja, mientras Lucía tomaba una bocanada de aire y comenzaba a descender, con la precaución de quien entra en un santuario olvidado. Cada peldaño que bajaba la alejaba del calor sofocante de la superficie y la envolvía en un silencio denso. Un vacío cargado de historias que la tierra había guardado celosamente bajo el polvo durante generaciones enteras. Mateo y Julián la seguían con la mirada desde arriba, mudos por la importancia del momento. Al llegar al final de la escalera, Lucía se encontró en una cámara subterránea que parecía haber sido tallada directamente en la roca viva, con una maestría que contrastaba violentamente con la precariedad de su existencia actual. El aire allí abajo era extrañamente dulce y puro, libre del polvo asfixiante que el viento del desierto arrojaba contra su jacal día tras día sin descanso ni clemencia. La luz de su antorcha iluminaba las paredes lisas de piedra, donde el frescor se sentía como una bendición sobre su piel fatigada, y su vientre, que palpitaba con la nueva vida en camino. No había rastro de humedad destructiva, ni de los animales que tanto temía. Solo una calma profunda, que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra norteña. Se sentía protegida, oculta de los ojos juzgadores de aquel pueblo que la había abandonado a su suerte, en medio de la aridez más implacable y cruel. En el rincón más alejado de la cámara, Lucía divisó un objeto que le hizo soltar un jadeo de asombro, haciendo que la llama de su antorcha vacilara por un instante ante su agitación interna. Se trataba de una cuna de madera finamente tallada, con detalles de flores y volutas que hablaban de un amor y una dedicación que el tiempo no había logrado marchitar ni convertir en cenizas. La madera estaba oscura, pero intacta, conservando un brillo tenue bajo la capa de polvo milenario que la cubría como un manto de olvido piadoso y antiguo. Lucía se acercó con dedos vacilantes y tocó la superficie lisa, sintiendo una conexión inmediata con la mujer que, alguna vez, en un pasado remoto, hubiera mecido a su propio hijo en ese mismo refugio subterráneo. Era un objeto de belleza innecesaria en medio de un desierto hostil, un testimonio mudo de que la ternura también había habitado aquellas tierras ingratas. Cerca de la cuna, alineados contra la pared de piedra con una precisión casi ritual, se encontraban varios cántaros de barro de tamaño considerable, cuyas bocas estaban selladas con gruesas capas de cera virgen. El misterio de su contenido aceleró el pulso de Lucía, quien veía en esas vasijas la promesa de algo más que simple barro cocido por el sol de siglos pasados. Eran recipientes sólidos, ajenos al paso de las décadas y a la voracidad de los elementos que afuera devoraban su pequeño jacal con cada ráfaga de viento seco. Con el corazón martillando contra sus costillas, Lucía dejó la antorcha en una grieta de la pared y se arrodilló ante el primer cántaro, sintiendo que el destino de sus hijos dependía de lo que aquel sello de cera ocultaba en su interior oscuro. No era avaricia lo que movía sus manos, sino la necesidad desesperada de una madre que ya no tenía nada más que perder. Utilizando la punta de su cuchillo de cocina con un cuidado extremo, Lucía comenzó a romper el sello de cera del primer cántaro, escuchando cómo el crujido del material seco resonaba en la cámara con la fuerza de un trueno. Al retirar la tapa de barro, un aroma a tierra fresca y a sol guardado brotó del interior, envolviéndola en una fragancia que le trajo recuerdos de tiempos de abundancia y de cosechas generosas. Sus dedos se hundieron en una marea de granos de maíz y frijoles, que, milagrosamente, conservaban un brillo y una dureza que desafiaban toda lógica humana después de tanto tiempo bajo la tierra. El maíz era de un amarillo intenso, como oro vegetal, y los frijoles se sentían pesados y llenos de vida en la palma de su mano,
prometiendo la nutrición que el desierto les había negado con tanta hazaña. Lucía sintió que el aire le faltaba, no por el encierro, sino por la magnitud del milagro. La madre subió a la superficie con un puñado de aquellos granos y los mostró a sus hijos, quienes observaban la semilla con una veneración silenciosa, comprendiendo que el hambre ya no sería su única compañera de juegos en ese jacal desolado. Julián extendió su pequeña mano para tocar el maíz, mientras Mateo miraba hacia el agujero oscuro con una nueva luz en sus ojos, una que ya no era de miedo, sino de esperanza incipiente. Lucía regresó al sótano para continuar explorando, sintiendo que cada sombra que su antorcha proyectaba ocultaba algo más que simple oscuridad en ese refugio de piedra y secretos. La presencia de aquel alimento preservado era un recordatorio de que la tierra, aunque parezca estéril y cruel, siempre guarda sus mejores tesoros para aquellos que tienen la paciencia y el coraje de excavar profundamente en busca de la verdad y la supervivencia digna. El vientre de Lucía dio un vuelco, recordándole la urgencia de su situación. Mientras examinaba las paredes de la cámara subterránea con la luz de la antorcha, Lucía tuvo la extraña sensación de que no estaba completamente sola en aquel espacio confinado por la roca y el silencio. Las sombras parecían moverse con una autonomía propia, danzando en las esquinas de su visión periférica, como si fueran los ecos de quienes habían construido aquel refugio siglos atrás para proteger lo más sagrado. No era una sensación de amenaza física, sino más bien de una compañía ancestral que observaba con curiosidad a la mujer embarazada que había redescubierto su escondite más preciado. Se detuvo en seco, girando la cabeza hacia la oscuridad, pero solo encontró el vacío absoluto y el crepitar suave de su antorcha consumiéndose lentamente entre sus manos. Sin embargo, el aire a su alrededor se sentía cargado de una energía protectora, una calidez que desafiaba el frío natural de la piedra subterránea y la soledad del desierto. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una inscripción tallada directamente en la piedra, sobre el umbral de salida, con caracteres de un español antiguo que el tiempo había suavizado, pero no borrado del todo. Con dedos temblorosos, Lucía recorrió los surcos de las letras, leyendo en voz baja una sentencia que parecía haber sido escrita pensando exclusivamente en su propio dolor y en su orfandad social. Para el que no tiene nada, el cielo guarda un tesoro bajo sus pies. Decía la piedra, con una autoridad que no admitía dudas ni vacilaciones de fe. Lucía sintió que las lágrimas, esas que se había prohibido derramar bajo el sol de plomo de Sonora, finalmente brotaban de sus ojos, con una fuerza incontenible que lavaba el polvo de su rostro y la amargura de su corazón. La promesa del cielo no estaba en las nubes lejanas, sino en la tierra firme que sostenía su pequeña y frágil familia. La madre subió las escaleras de piedra con una nueva fuerza en sus piernas, sintiendo que el peso de su embarazo ya no era una carga insoportable, sino el ancla que la mantenía unida a esa tierra que le acababa de entregar su secreto. El jacal podrido y medio derruido seguía allí arriba, bajo el viento seco y el sol inclemente del desierto, con sus cimientos de piedra y promesas antiguas. Cerró el agujero con las tablas de madera para proteger a sus hijos, guardando el secreto del sótano como un tesoro sagrado que solo ellos compartirían, en medio de la aridez del paisaje norteño. Mateo y Julián la rodearon con preguntas, pero ella solo les dio un beso en la frente y comenzó a preparar la primera comida real que tendrían en semanas, utilizando los granos que la tierra le había prestado para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Lucía comenzó a moler los granos dorados que el subsuelo le había entregado, sintiendo que cada giro de la piedra era un acto de fe contra el hambre que antes les mordía las entrañas sin piedad. Aquel maíz,
preservado por el abrazo fresco de la tierra, se convirtió en tortillas espesas y atole caliente que devolvieron el brillo a los ojos de Mateo y Julián, quienes antes parecían marchitarse bajo el sol de Sonora como plantas sin raíz. Mientras el aroma del grano cocido llenaba el aire del jacal, la madre sentía que el vacío en su propio pecho comenzaba a llenarse con una esperanza cautelosa, pero firme. Como si el milagro de los cántaros sellados fuera una respuesta directa a su determinación de no dejarse vencer por la miseria. La comida ya no era una angustia diaria, sino un recordatorio constante de que su hogar, aunque maltrecho y despreciado, guardaba secretos de una generosidad antigua y profunda. Sin embargo, el peso de su vientre y el calor sofocante del desierto recordaban a Lucía que el tiempo no se detenía y que su cuerpo estaba alcanzando el límite de su resistencia física. Cada caminata hacia el pozo lejano era una odisea, donde el sol de plomo parecía querer fundir sus guaraches contra el suelo ardiente y estéril de la región. Lucía sentía sus piernas hinchadas y el dolor punzante en la espalda baja, pero se negaba a descansar más de lo necesario, pues sabía que la seguridad de sus hijos dependía exclusivamente de su capacidad para mantener el jacal en pie. La soledad del páramo era un manto pesado que la envolvía, pero ella encontraba consuelo en el movimiento de la nueva vida, que, ajena a las carencias de la superficie, crecía con vigor en su interior, protegida por su amor y su sacrificio constante. Los rumores que había escuchado en el pueblo sobre la tapera del diablo cobraban un nuevo significado en su mente mientras observaba las marcas de erosión y olvido en las paredes de madera podrida. Lucía se preguntaba por qué la gente temía tanto aquel lugar, si lo único que ella había encontrado bajo las tablas rotas era un refugio de paz y sustento para su pequeña familia. Quizás el miedo de los demás nacía de su incapacidad para ver más allá de la superficie ruinosa, o tal vez el desierto guardaba historias de ganancia y traición que solo los corazones puros podían desentrañar sin peligro. Ella no sentía presencia de demonios, sino el eco de una historia familiar que el polvo de Sonora había intentado ocultar bajo capas de prejuicio y silencio cobarde por parte de los habitantes del pueblo cercano. Una tarde, mientras el horizonte se teñía de un color violeta profundo, Lucía vio a lo lejos una columna de polvo que se levantaba en el camino principal, rompiendo la monotonía del paisaje desértico. No era un viajero común, ni un arriero perdido en busca de sombra, sino una presencia que parecía cargar con la autoridad de la ley y el peso de las malas intenciones ocultas tras rostros severos. Su corazón dio un vuelco, no por un temor irracional, sino por el instinto de la madre que presiente que la paz de su hogar está siendo amenazada por intereses ajenos y oscuros. Lucía recordó las advertencias sobre la codicia de los vivos, y cómo el valor de la tierra podía despertar los instintos más bajos en hombres que antes la ignoraban. Ajustó su vestido rojo, ese que aún servía de bandera contra la adversidad, y se preparó para defender lo que la tierra le había dado. Por las noches, cuando sus hijos ya soñaban seguros bajo el techo remendado, Lucía descendía nuevamente a la cámara subterránea en busca de un consuelo que la superficie no siempre podía brindarle. La luz de su vela revelaba los detalles de la piedra labrada, y la frescura del aire la envolvía como un abrazo piadoso que lavaba el cansancio de sus huesos fatigados. Se sentaba en el suelo de piedra, acariciando la cuna vacía, y cerraba los ojos para imaginar a las madres que antes de ella habían buscado refugio en ese mismo silencio sagrado y profundo. Allí abajo, el mundo exterior de Sonora parecía desaparecer, con sus injusticias y su sol inclemente, dejando espacio solo para la conexión con el pasado y la preparación emocional para el nacimiento inminente de su hija Esperanza. Examinó con más detalle la cuna de madera finamente tallada,
notando que el forro de tela antigua ocultaba algo que sus manos antes no habían percibido entre las sombras. Con dedos lentos y cuidadosos, Lucía recorrió las costuras y los pliegues, sintiendo que aquel objeto no era solo un mueble, sino un contenedor de secretos familiares destinados a ser descubiertos en el momento de mayor necesidad. La madera olía a cedro y a tiempo, un aroma que le recordaba que la verdadera riqueza no siempre es la que brilla bajo el sol, sino la que se protege en la oscuridad del olvido. Lucía se preguntaba quiénes habrían sido los dueños originales de aquel tesoro oculto, y qué tragedia o decisión valiente los obligó a enterrar su historia bajo la arena de un jacal insignificante y despreciado. A menudo pensaba en su esposo, cuya partida la había dejado a la deriva en un mar de arena y soledad, pero cuya memoria seguía siendo el ancla que sostenía su voluntad de lucha. A veces, en el silencio denso del sótano, creía escuchar su voz entre los susurros del viento, animándola a no rendirse ante los obstáculos que la vida le ponía en el camino. Ella sabía que él habría estado orgulloso de ver cómo había transformado la tapera del diablo en un hogar digno para sus hijos, utilizando su ingenio y la generosidad oculta de la tierra. Su luto no era una debilidad, sino una fuerza silenciosa que la impulsaba a cavar más hondo, tanto en el suelo como en su propia alma, para encontrar la redención que el mundo le negaba. Mateo comenzó a mostrar una madurez que no correspondía a sus 6 años, observando a su madre con una atención que buscaba comprender el peso de las decisiones que ella tomaba cada día. El niño ayudaba a cuidar a Julián, y se encargaba de las pequeñas tareas del jacal con una seriedad que rompía el corazón de Lucía, pero que también la llenaba de orgullo materno. Juntos, madre e hijos, formaban un triángulo de resistencia contra el desierto de Sonora, aprendiendo que la familia es el único refugio verdadero cuando la sociedad decide darte la espalda y cerrarte las puertas del bienestar. Lucía les contaba historias sobre la esperanza que estaba por nacer, sembrando en sus corazones la idea de que la pobreza no era una identidad, sino una circunstancia temporal que pronto llegaría a su fin gracias al tesoro bajo sus pies. La llegada de los hombres de la ciudad se sentía inminente, como una tormenta que se acumula en el horizonte y cuya presión en el aire hace que los animales busquen refugio desesperadamente. Lucía comenzó a notar que extraños rondaban la propiedad durante las horas de sol más fuerte, observando el jacal desde la distancia con una curiosidad que no tenía nada de amigable ni de solidaria. Sabía que el cambio en su fortuna no pasaría desapercibido por mucho tiempo, en un lugar donde la miseria de los demás es a menudo el negocio más rentable para los poderosos locales. Preparó el sótano no solo como un almacén de grano, sino como un escondite seguro para sus hijos, temiendo que la ganancia de unos pudiera significar nuevamente la pérdida de todo para ella y los suyos. Con el parto de Esperanza sintiéndose cada vez más cercano, Lucía organizó los cántaros de barro y la cuna subterránea para el momento en que su cuerpo finalmente reclamara el descanso y la entrega a la vida. Sentía que la cámara de piedra era el lugar más seguro y puro para recibir a su hija, lejos del polvo de Sonora y de las miradas cargadas de envidia o desprecio que emanaban del pueblo. Cada contracción leve era un aviso de que el ciclo de dolor estaba por cerrarse y que una nueva era de dignidad comenzaba para su familia, cimentada sobre el derecho legítimo que la tierra le había revelado. Lucía se mantenía firme frente a la puerta del jacal, con el espíritu de una guerrera que sabe que el tesoro más grande no es el que se encuentra, sino el que se defiende con el alma y la fe inquebrantable. La ambición de los hombres suele viajar en carruajes negros que levantan nubes de polvo antes de que sus ocupantes se atrevan a ensuciar sus botas finas. Aquella mañana, el abogado de rostro severo y mirada de hielo llegó al jacal acompañado de 2 hombres que no necesitaban hablar para mostrar su indiferencia ante la pobreza ajena. Se detuvieron frente a la estructura podrida, observándola con el asco de quien mira una plaga que debe ser erradicada para que el progreso pueda florecer sobre sus restos. Lucía, desde el quicio de la puerta, sintió cómo el aire se volvía más pesado, no por el calor de Sonora, sino por la frialdad de quienes ven la justicia como un trámite contable
y la dignidad humana como un estorbo. Aquel encuentro marcaría el inicio de una lucha donde las palabras pesarían más que las piedras del desierto. Los hombres vestían trajes oscuros que absorbían el sol con una voracidad obscena, haciendo que parecieran manchas de tinta sobre el paisaje rojizo y desgastado de la región. El abogado, un hombre llamado Valenzuela, sostenía un maletín de cuero que golpeaba rítmicamente contra su pierna, un sonido seco que rompía el silencio del páramo con la autoridad de una sentencia dictada de antemano. Sus acompañantes se limitaban a observar los alrededores, midiendo con los ojos la extensión de la tierra estéril, como si ya estuvieran repartiéndosela en un banquete de codicia y despojo. Lucía notó que ninguno de ellos se atrevía a mirarla directamente a los ojos, prefiriendo enfocarse en la madera carcomida del jacal, como si ella fuera una sombra invisible que no merecía ni el reconocimiento de su propia existencia física y legítima. Valenzuela dio un paso al frente y desplegó un documento amarillento, leyéndolo con una voz monótona que ignoraba el sol que le quemaba la nuca y el viento que le revolvía el cabello engominado. Habló de derechos minerales, de concesiones olvidadas por el Estado y de una supuesta deuda que la propiedad arrastraba desde hacía décadas, mucho antes de que Lucía hubiera nacido en aquellas tierras. Según sus papeles, aquel pedazo de desierto que nadie quería ahora tenía un valor incalculable para una compañía minera que buscaba expandirse hacia el norte, y su presencia allí era un error legal que debía ser corregido de inmediato. Lucía escuchaba cada palabra con una calma que le sorprendía a ella misma, sintiendo que su cuerpo se tensaba como una cuerda de violín a punto de romperse bajo la presión de la injusticia. La madre se mantuvo firme, con las manos entrelazadas sobre su vientre, sirviendo de muralla humana entre los extraños y la tranquilidad de sus hijos que escuchaban todo desde el interior. Mateo se asomaba por una de las grietas de la pared, con los ojos fijos en el abogado, mientras Julián se mantenía en un silencio sepulcral, imitando la fortaleza de su madre en medio de la tormenta burocrática. Lucía recordó el dinero que había entregado al notario, el ahorro de toda una vida de trabajo duro y renuncias, y sintió que no permitiría que esos hombres le arrebataran el único refugio que le quedaba en el mundo. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro cargado de una autoridad que el abogado no esperaba encontrar en una viuda embarazada y desprotegida por la sociedad. Este lugar es mío por derecho y por compra legítima ante la ley de los hombres y la de Dios, sentenció Lucía, con una mirada que hizo que Valenzuela vacilara por un breve instante antes de recuperar su máscara de arrogancia. Ella sabía que los documentos que poseía eran válidos, pero también entendía que en Sonora la ley a menudo se dobla ante el peso de la plata y el poder de los apellidos influyentes de la ciudad. El abogado se limitó a sonreír con una mueca de lástima, sugiriendo que una mujer en su estado no tenía la capacidad de entender las complejidades del derecho de propiedad en un territorio en constante transformación. La humillación pública no era algo nuevo para ella, pero recibirla en su propia puerta, frente a sus hijos, era una herida que no estaba dispuesta a perdonar. Un sudor frío comenzó a bajar por su espalda, no por el miedo a los hombres, sino por una punzada aguda que sintió en la base de la columna, un recordatorio físico de que su cuerpo estaba alcanzando un punto de no retorno. Lucía disimuló el dolor apretando los dientes, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad frente a quienes buscaban expulsarla de su hogar con mentiras y presiones legales. Sintió que el bebé se movía con una fuerza inusual, como si él también estuviera participando en la defensa de su territorio desde la calidez del vientre materno. La tensión emocional se mezclaba con la fatiga física, creando un estado de alerta máxima que le permitía procesar cada detalle de la escena con una claridad casi dolorosa y sobrenatural, a pesar del cansancio. El abogado cerró su maletín con un golpe seco
indicando que el tiempo de las palabras amables había terminado y que las acciones legales comenzarían al amanecer del día siguiente si ella no desalojaba. Amenazó con traer a las autoridades locales, hombres que ella sabía que eran amigos de la taberna y socios de negocios de los poderosos de la región, para forzar su salida de la propiedad de manera violenta. Lucía miró hacia el camino por donde habían venido, dándose cuenta de que el pueblo entero les había dado la espalda, permitiendo que esta injusticia ocurriera sin levantar una sola voz de protesta en su favor. Estaba sola, contra un sistema que premiaba la ganancia y castigaba la pobreza. Pero ella tenía algo que ellos no sospechaban, el secreto bajo sus pies. Los hombres regresaron a su carruaje, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que las amenazas pronunciadas bajo el sol de mediodía en aquel páramo desolado. Lucía se quedó en el porche, viendo cómo el vehículo se alejaba, y la nube de polvo se asentaba nuevamente sobre el camino, como si la visita nunca hubiera ocurrido en la realidad. Entró al jacal y abrazó a sus hijos, sintiendo el calor de sus cuerpos pequeños y la confianza absoluta que ellos depositaban en su capacidad para protegerlos de cualquier peligro exterior. Mateo le preguntó si tendrían que irse, y ella, con una seguridad que aún no sabía de dónde provenía, le aseguró que nadie les quitaría lo que la tierra les había entregado con tanta generosidad y misterio. Esa tarde, mientras intentaba calmar la agitación de su corazón, Lucía se sentó cerca del agujero tapado con maderas, sintiendo que la respuesta a su problema no estaba en los juzgados de la ciudad, sino en el silencio de la cámara subterránea. La placa de metal que Julián había encontrado días atrás seguía allí, esperando ser examinada con más detalle ahora que la necesidad se volvía una urgencia de vida o muerte para su familia. Lucía sentía que el destino la había traído a ese jacal por una razón que trascendía la simple búsqueda de un techo, una conexión que la unía a los antiguos dueños de aquellas tierras. El dolor en su espalda regresó, esta vez con una rítmica que la hizo comprender que el tiempo de las dudas se había terminado definitivamente. Justo antes de que la luz del día desapareciera por completo, Lucía tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia y la de sus hijos para siempre. No esperaría a que la justicia llegara por su cuenta, sino que bajaría una vez más a las profundidades de la roca para buscar el arma legal que le permitiera enfrentar al abogado y sus hombres con la verdad. Sabía que el riesgo era grande y que su cuerpo podía fallarle en cualquier momento debido al embarazo avanzado. Pero la mirada de Mateo y la inocencia de Julián eran motivos suficientes para descender. El desierto de Sonora guardaba su aliento, esperando ver si la viuda del vestido rojo sería capaz de reclamar el legado que el polvo había protegido durante 100 años de olvido. Lucía bajó los escalones de piedra con una lentitud que nacía tanto del cansancio como del respeto reverencial por aquel espacio que ahora sentía como su verdadero santuario. La antorcha proyectaba sombras que se alargaban sobre las paredes lisas, creando un baile silencioso de figuras que parecían narrar historias de tiempos en que la tierra de Sonora no era una condena, sino una madre generosa. Cada paso que daba la alejaba del ruido del viento seco de la superficie, sumergiéndola en una frescura que calmaba la agitación de su espíritu y la preparaba para lo que sabía que debía hacer. En ese refugio de roca, ella no era la viuda desamparada que el pueblo despreciaba, sino la guardiana de un legado que exigía ser rescatado del olvido para proteger a sus pequeños. El aire en el sótano tenía un sabor a piedra antigua y a una pureza que no existía en las calles polvorientas del pueblo, un aroma que evocaba la solidez de lo que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Lucía sentía el frío de la roca contra sus pies, un contraste vital con el ardor de la arena que le había quemado la piel durante semanas, y esa sensación de firmeza le devolvía la cordura. Su vientre, tenso por la cercanía del alumbramiento, se sentía pesado, pero ya no como una carga insoportable, sino como el centro de su propio universo en expansión. La luz de la llama vacilaba, revelando las vetas minerales en la piedra, que brillaban como estrellas atrapadas en una noche eterna,
recordándole que bajo la apariencia estéril del desierto siempre palpita una riqueza insospechada. Con un gesto pausado, Lucía se acercó a la cuna de madera tallada y comenzó a palpar nuevamente el forro de tela que recubría su interior, buscando con las puntas de sus dedos cualquier irregularidad que delatara un secreto oculto. Sus manos, endurecidas por el trabajo diario y las carencias del camino, se movían con una delicadeza que sólo una madre puede poseer, recorriendo cada pliegue y cada costura con una paciencia infinita. No buscaba oro ni plata, sino una prueba, un rastro de humanidad que le permitiera entender por qué ese lugar había sido sellado con tanta devoción en un pasado que ahora reclamaba su atención. La tela, aunque vieja, conservaba una suavidad que hablaba de cuidados antiguos, de una ternura que se negaba a desaparecer a pesar del peso de las décadas y el abandono social. De repente, sus dedos se toparon con algo duro y circular oculto en el fondo de la cuna, justo debajo de donde descansaría la cabeza de un recién nacido, envuelto en una capa adicional de lino fino. El corazón de Lucía comenzó a latir con una fuerza que resonaba en sus oídos, mientras forcejeaba con la tela reseca para liberar el objeto que la tierra había custodiado por tanto tiempo. La tensión en el aire parecía aumentar con cada centímetro de tela que lograba apartar, como si el sótano mismo estuviera aguantando la respiración ante el descubrimiento de su tesoro más resguardado. No era un simple juguete, ni una reliquia religiosa, sino algo que pesaba con la autoridad de los siglos y la importancia de los destinos que se entrelazan en la oscuridad absoluta de Sonora. Al retirar el último envoltorio, la luz de la antorcha se reflejó en una medalla de oro y plata de una belleza que le robó el aliento, grabada con un escudo nobiliario que Lucía reconoció de las historias que su abuelo contaba sobre los fundadores de la región. La joya se sentía cálida en su palma, como si hubiera conservado el calor de las vidas que antes la poseyeron. Y en el reverso, una inscripción grabada con maestría revelaba un nombre que cambiaría el curso de su existencia. No era solo una medalla, era el sello de propiedad original de toda la zona. Un documento legal en metal que demostraba que aquel jacal sin valor era, en realidad, el núcleo histórico de una hacienda que nunca debió ser fragmentada por la codicia de los hombres poderosos. Una contracción, más intensa y prolongada que las anteriores, recorrió el cuerpo de Lucía como un relámpago de dolor que la obligó a hincarse sobre la piedra fría, apretando la medalla contra su pecho con una fuerza desesperada. El impacto físico fue tan súbito que el mundo pareció desvanecerse por un instante, dejando solo la sensación de su propio cuerpo, reclamando el inicio de una nueva vida en medio del descubrimiento de su pasado. El dolor no era una amenaza, sino el grito de guerra de la naturaleza que le anunciaba que Esperanza no esperaría a que los abogados regresaran para reclamar su lugar en el mundo. Lucía respiró hondo, luchando por mantener la conciencia mientras las paredes del sótano parecían cerrarse sobre ella en un abrazo protector y profundamente abrumador. Arriba, el silencio de sus hijos era una presencia tangible que bajaba por la escalera de piedra. Una calma expectante que esperaba la señal de su madre para saber que el mundo seguía girando, a pesar del dolor y la incertidumbre. Mateo, con su madurez silenciosa, mantenía a Julián alejado del agujero, pero Lucía podía sentir su mirada fija en la oscuridad, protegiendo la entrada como un pequeño centinela que entiende que su infancia ha terminado, para dar paso a la supervivencia. No hubo gritos ni llanto, solo el susurro del viento que se filtraba por las grietas del jacal, y el eco lejano de un coyote que saludaba a la luna creciente sobre el desierto de Sonora. En ese silencio, Lucía encontró la fuerza para levantarse de nuevo, con la medalla segura en su mano. El sonido lejano de cascos de caballos golpeando la tierra seca rompió la paz de la noche, anunciando que el abogado Valenzuela
no había esperado al amanecer para intentar amedrentarla una vez más antes del desalojo final. Lucía escuchó las voces de los hombres acercándose, risas cargadas de una arrogancia que se alimentaba de la vulnerabilidad de una mujer sola en medio de la nada más absoluta y cruel. Sabía que venían preparados para usar la fuerza de sus palabras y, si era necesario, el peso de sus influencias para borrarla del mapa antes de que pudiera defenderse legalmente. La amenaza no era solo por la tierra, sino por el futuro de sus hijos, y el sonido de los caballos se sentía como el latido de un monstruo que avanzaba implacable. Lucía guardó la medalla en el bolsillo de su vestido rojo y comenzó a subir las escaleras con una dignidad que ninguna ley escrita por hombres ambiciosos podría arrebatarle jamás, a pesar de su debilidad física. Cada paso hacia la superficie era una declaración de guerra contra la injusticia, una decisión firme de enfrentar a sus perseguidores con la verdad que la tierra le había confiado bajo la cuna de sus ancestros. El dolor de las contracciones seguía ahí, latente y rítmico, pero ella lo usaba como un compás para sus movimientos, transformando su fragilidad física en un escudo de hierro y voluntad inquebrantable. No permitiría que el miedo dictara sus acciones, pues ahora poseía la prueba de que su presencia en ese desierto era un acto de justicia histórica. Al llegar a la superficie, la madre se colocó frente a la puerta del jacal, viendo cómo las sombras de los jinetes se alargaban bajo la luz de la luna, convirtiendo el páramo en un escenario de confrontación inminente. Mateo se acercó a su lado, tomando su mano con una firmeza que la conmovió profundamente, mientras Julián se mantenía atrás, protegiendo las pocas pertenencias que aún les quedaban en aquel refugio maltrecho. Lucía sintió que el desierto de Sonora guardaba silencio, esperando el desenlace de una historia que había comenzado un siglo atrás, y que ahora encontraba su clímax en la figura de una viuda que se negaba a ser borrada. La noche estaba cargada de promesas y peligros, pero la luz de la verdad ya ardía en sus ojos. El polvo que levantaban los caballos de Valenzuela se sentía como una neblina sucia bajo la luz de la luna, una mancha que ensuciaba la pureza del aire nocturno en aquel rincón olvidado de Sonora. Los hombres se detuvieron a pocos metros del jacal, sus figuras recortadas contra el horizonte como aves de rapiña que esperan el momento exacto en que la presa deja de luchar para descender y reclamar lo que queda. El abogado desmontó con una elegancia ensayada, limpiándose el polvo de las solapas con un gesto de desprecio que resumía toda la arrogancia de la ciudad frente a la miseria del campo. Lucía lo observaba sin moverse, envuelta en su vestido rojo, que ahora parecía brillar con una luz propia. Una advertencia silenciosa de que esa noche la justicia no sería dictada por los fuertes, sino por los que habían aprendido a escuchar el latido de la tierra. Valenzuela rompió el silencio con una risa seca, un sonido que carecía de alegría y que se sentía como el crujido de papel viejo en medio de un cementerio. Empezó a hablar sobre la inutilidad de su resistencia, recordándole que una mujer en su condición no era más que un estorbo para el progreso de la minería y el orden que los señores de la capital querían imponer en el norte. Sus palabras eran flechas cargadas de un veneno legalista, diseñadas para desmoralizar a cualquiera que no tuviera un apellido de peso o una cuenta llena de plata para respaldar su palabra frente a un juez. Se burló de la madera podrida que la protegía, llamando a su hogar una tumba que el viento terminaría por enterrar antes de que terminara la semana, sin importar cuántos contratos ella creyera poseer en su ignorancia. Una ola de calor recorrió el espinazo de Lucía, un espasmo rítmico que le recordó que el tiempo de las palabras estaba por ser reemplazado por el tiempo de la sangre y el aliento nuevo. El dolor se sentía como una garra de hierro que le apretaba el vientre, obligándola a cerrar los ojos por un segundo para no perder el equilibrio frente a sus enemigos, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra tallada.
Sentía el sudor frío perlado en su frente y el latido acelerado de Esperanza, quien parecía empujar con una urgencia que trascendía el miedo a los hombres que gritaban en la oscuridad. Cada contracción era un recordatorio de que su fuerza no venía de los documentos legales, sino de la vida misma que se negaba a ser expulsada de su refugio natural y sagrado. Mateo apretó la mano de su madre con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un gesto de lealtad absoluta que Lucía recibió como una bendición en medio del desprecio del abogado. El niño no apartaba la vista de Valenzuela. Sus ojos de 6 años cargaban con una seriedad que ningún niño debería conocer, reflejando el entendimiento de que su hogar era el campo de batalla de esa noche. Julián, desde la sombra de la puerta, se mantenía en un silencio sepulcral, observando a los caballos con una curiosidad que se mezclaba con el temor a lo desconocido que esos hombres representaban para su pequeña familia. Eran 3 figuras frágiles contra la inmensidad del poder, pero estaban unidos por un vínculo que el abogado, en su soledad llena de ambición, jamás podría comprender, ni mucho menos quebrar con sus amenazas de desalojo. En el desierto de Sonora, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una justicia que se cocina lentamente bajo el sol y se sirve fría bajo la luz de las estrellas. Nadie del pueblo había acudido en ayuda de Lucía. Ninguna voz se había levantado en la plaza para cuestionar el derecho de la viuda a conservar su jacal podrido y su esperanza intacta. Ese silencio social era más pesado que las palabras de Valenzuela, una indiferencia que dolía más que el frío de la noche o el hambre que habían pasado en las semanas anteriores durante su exilio voluntario. Lucía comprendió en ese instante que no debía esperar nada de los hombres de la ciudad, pues su verdadera alianza estaba enterrada en el suelo que sus pies pisaban con la firmeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El abogado sacó de su maletín un nuevo pliego de papel, sellado con lacre rojo y firmado por autoridades que Lucía jamás conocería, presentándolo como la orden definitiva que le daba el control total sobre la propiedad. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la excitación de quien está a punto de cerrar un negocio que lo hará inmensamente rico, a costa del sufrimiento de los demás. Extendió el documento hacia la luz de la antorcha que sostenía uno de sus peones, señalando las cláusulas que, según él, borraban cualquier derecho anterior que ella pudiera reclamar sobre la tierra estéril de Sonora. Para Valenzuela, ese papel era una realidad absoluta, una verdad incuestionable que la ley de los hombres respaldaría sin dudar ni un segundo ante la petición de una compañía con intereses minerales profundos. Lucía metió la mano en el bolsillo de su vestido rojo y sintió el metal de la medalla contra sus dedos, un frío que se transformó en un calor reconfortante en cuanto sus yemas tocaron el escudo nobiliario grabado. El objeto se sentía pesado, cargado con el peso de la historia y el derecho legítimo que la tierra le había confiado para que ella fuera la voz de los que ya no podían hablar desde el pasado. Recordó la cuna tallada y los cántaros de grano, comprendiendo que ese pedazo de oro y plata era la llave que abriría las puertas de la dignidad para sus hijos y para ella misma. Sus dedos recorrieron los relieves de la medalla con una reverencia que el abogado jamás entendería, encontrando en el metal la solidez que el papel de Valenzuela carecía por completo ante la verdad histórica. Con un movimiento lento y decidido, Lucía extendió el brazo y mostró la medalla bajo la luz vacilante de la antorcha, dejando que el brillo del oro y la plata hiriera los ojos de los hombres que la acosaban en la oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el susurro del viento entre los cactus y el resoplido de los caballos que parecían presentir el cambio de marea emocional en aquel encuentro. Valenzuela se acercó con cautela, su rostro perdiendo el color conforme las sombras de la medalla revelaban los detalles del escudo de los fundadores originales de la región de Sonora. No era una joya cualquiera. Era el sello de la merced real, que otorgaba la propiedad absoluta a los descendientes de una familia que todos creían extinta y olvidada por el tiempo.
Los peones que acompañaban al abogado comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo el símbolo que sus abuelos les habían descrito en leyendas sobre los dueños legítimos de aquellas tierras áridas y generosas. El aire de superioridad de Valenzuela se desmoronó, como un castillo de arena golpeado por una marea de verdad innegable, y sus manos, que antes sostenían el papel con arrogancia, ahora buscaban apoyo en la silla de su caballo. El hombre palideció, sus ojos yendo de la medalla al rostro de Lucía con una mezcla de horror y fascinación, comprendiendo que la tapera del diablo era en realidad el centro legal de una fortuna que él no podía tocar sin cometer un delito grave. La injusticia que pretendía perpetrar se volvía en su contra con la fuerza de un rayo caído del cielo claro. Justo cuando el abogado intentaba articular una excusa o una nueva amenaza, una contracción de una intensidad devastadora sacudió el cuerpo de Lucía, haciéndola caer de rodillas sobre la tierra, mientras un grito sordo de resistencia escapaba de sus labios apretados. El dolor era absoluto, una explosión de vida que reclamaba su salida inmediata, marcando el fin de la confrontación verbal y el inicio del milagro que el desierto de Sonora había esperado por décadas. Mateo corrió a sostenerla, sus pequeñas manos intentando ser el pilar que evitara su caída definitiva, mientras el abogado retrocedía ante la majestad de aquel momento que trascendía las leyes humanas y el oro. Esperanza estaba llegando, y con ella la victoria de una madre que había encontrado su tesoro bajo el suelo de una casa que el mundo despreciaba sin conocer su verdadera riqueza. El abogado Valenzuela se quedó petrificado, con la mirada clavada en la medalla que brillaba bajo la luz de la antorcha, como un ojo de fuego denunciando su engaño. El silencio que se apoderó del grupo de hombres era tan denso que podía escucharse el siseo del viento contra los arbustos secos y el crujido de la madera vieja del jacal. Sus manos, antes firmes sobre el papel de desalojo, ahora temblaban con una fragilidad vergonzosa, comprendiendo que el escudo grabado en aquel metal no era solo un adorno, sino la sentencia de muerte de sus ambiciones mineras. Aquella viuda, a la que había planeado pisotear con la bota del derecho civil, acababa de desenterrar una verdad histórica que convertía su orden de expulsión en un simple jirón de basura sin valor alguno frente a la herencia legítima de los fundadores de Sonora. La realidad del cuerpo de Lucía, sin embargo, no entendía de títulos nobiliarios ni de victorias legales, pues una nueva contracción la obligó a encorvarse, buscando el apoyo de la tierra que acababa de defender. El dolor era una marea roja que subía desde sus lumbares, envolviéndola en una urgencia que no admitía más esperas ni discusiones bajo el cielo estrellado. Los hombres que acompañaban al abogado, peones que conocían bien el milagro y la dureza del nacimiento en los ranchos, intercambiaron miradas de incomodidad y respeto, alejándose instintivamente de la violencia de la ley para acercarse a la verdad de la vida. Valenzuela, despojado de su autoridad artificial, retrocedió hacia su caballo, sintiendo que el aire del desierto se volvía irrespirable ante la presencia de una fuerza que ningún juzgado de la ciudad podría jamás someter o silenciar. Uno de los acompañantes, un hombre de manos callosas y sombrero raído, se adelantó sin pedir permiso, ignorando el gesto de reproche del abogado, que aún intentaba asimilar su derrota. No era un aliado del poder, sino un hijo de la tierra, que reconoció en el grito ahogado de Lucía el llamado sagrado de la supervivencia en medio del páramo. Ayudó a Mateo a sostener a su madre, dándose cuenta de que la mujer no podía permanecer más tiempo a la intemperie, mientras el frío de la noche comenzaba a calar en los huesos. El desierto, que antes parecía un enemigo silencioso, se convirtió en el escenario de una tregua inesperada, donde el rencor legal se disolvía ante la inminencia del primer llanto de un niño, que reclamaría su lugar en el mundo. El hombre indicó a los demás que trajeran mantas y agua, transformando la emboscada en un acto de auxilio. Lucía, con la visión nublada por el esfuerzo, señaló el agujero que conducía a la cámara subterránea, sabiendo que ese refugio de piedra era el único lugar digno y seguro para recibir a su hija. Los peones, bajo las órdenes del hombre de manos callosas,
ayudaron a trasladarla con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de sus ropas y la aridez de sus vidas cotidianas. El descenso por las escaleras de piedra fue un ritual de sombras y susurros, donde el frescor del subsuelo envolvió a la madre como un bálsamo de paz en medio de la tormenta física que la sacudía sin descanso. Mateo y Julián seguían el rastro de su madre, sus rostros iluminados por la fe absoluta de que, en ese sótano secreto, el destino finalmente dejaría de ser una carga para convertirse en una bendición tangible. En la cámara subterránea, el aire dulce y la solidez de las paredes ofrecieron a Lucía el santuario que su corazón había buscado desde que abandonó el pueblo bajo el peso del desprecio social. La cuna de madera tallada esperaba en el rincón, iluminada por el resplandor de las velas que los hombres habían encendido con una reverencia que rozaba lo religioso en ese espacio sagrado. No había rastro de la miseria del jacal de arriba. Allí abajo reinaba la majestad de la historia y el silencio protector de la roca que había guardado el secreto durante un siglo entero. Lucía se acomodó sobre las mantas, sintiendo que cada piedra de ese refugio era un testigo de su valentía y que la medalla, ahora guardada bajo su almohada improvisada, era el ancla que sostendría el futuro de la nueva vida. Valenzuela permanecía en la superficie, solo en la oscuridad, escuchando el eco de los preparativos que subía desde las entrañas de la tierra como un murmullo de rebeldía triunfante. Su mundo de leyes compradas y documentos falsificados se había desmoronado frente a la evidencia física de un metal antiguo y el grito de una mujer que no se dejó quebrar por el miedo. Sintió la tentación de huir, de galopar hacia la ciudad y pretender que nada de esto había ocurrido. Pero la medalla seguía quemando en su memoria como una marca de infamia personal. Sabía que si intentaba actuar contra ella ahora, el pueblo mismo, que ya empezaba a murmurar sobre la viuda y su tesoro, se levantaría en su contra con una furia que ninguna compañía minera podría contener con dinero o amenazas. El trabajo de parto avanzaba con una rítmica implacable, marcando el pulso de una noche que Sonora nunca olvidaría, pues en el corazón del desierto estaba naciendo la heredera de una justicia largamente postergada. Lucía encontraba fuerzas en el contacto de sus manos con la piedra fría del suelo, sintiendo que la energía de sus ancestros fluía a través de ella para ayudarla en ese último tramo de su calvario. Mateo le refrescaba la frente con un paño húmedo, mientras Julián observaba los cántaros de grano, comprendiendo en su inocencia que la abundancia y la vida estaban intrínsecamente ligadas a ese lugar de paz. No había desesperación en el sótano, solo una concentración intensa y una esperanza que crecía con cada respiración profunda que la madre tomaba para recibir a su pequeña hija. A lo lejos, en el pueblo, las luces de las casas empezaron a encenderse una a una, como si el viento hubiera llevado la noticia del descubrimiento hasta los oídos de quienes antes cerraban sus puertas al paso de la viuda. La curiosidad humana es más fuerte que el prejuicio cuando se trata de tesoros ocultos y milagros subterráneos. Y pronto se escuchó el rumor de carretas acercándose por el camino principal de tierra. La indiferencia social se transformaba en una necesidad de ser parte de la historia, de pedir perdón a través de la presencia y de ver con ojos propios la medalla que desafiaba a los poderosos de la región. Lucía no lo sabía, pero su lucha solitaria había terminado por convocar a una comunidad que ahora buscaba redimirse ante la luz de su resistencia. El abogado, viendo cómo las antorchas de los lugareños se aproximaban en la distancia, comprendió que su tiempo de influencia en ese rincón del desierto se había agotado para siempre. Montó en su caballo y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando atrás los papeles de desalojo que el viento comenzó a dispersar sobre la arena como hojas secas de un árbol muerto. Su partida no fue notada por nadie, pues todos los ojos estaban puestos en el jacal maltrecho que ahora prometía convertirse en el palacio de piedra de una nueva dinastía de dignidad.
El silencio que dejó su huida fue llenado de inmediato por el murmullo solidario de los vecinos que llegaban cargados de comida y mantas, dispuestos a reparar con sus manos lo que su silencio anterior había permitido que se destruyera. Justo cuando la primera luz del alba comenzó a teñir de rosa las dunas de Sonora, un sonido nuevo y potente surgió desde lo profundo de la cámara subterránea, atravesando las tablas del suelo y llegando hasta el cielo claro. Era el llanto de Esperanza, una voz clara y fuerte que anunciaba que la batalla había sido ganada, y que el desierto tenía una nueva dueña que no conocía el miedo ni la sumisión ante la injusticia. Lucía, agotada, pero con una sonrisa que borraba años de fatiga, recibió a su hija en la cuna de madera tallada, sintiendo que el círculo de dolor se cerraba finalmente. El tesoro bajo sus pies no era el oro ni la plata de la medalla, sino la capacidad de empezar de nuevo sobre una base de verdad, justicia y amor incondicional. El llanto de la pequeña Esperanza rompió la última barrera de silencio que el desierto de Sonora había intentado imponer sobre aquella familia durante semanas de angustia y abandono. En la penumbra de la cámara subterránea, el sonido era una música potente que vibraba contra las paredes de piedra labrada, anunciando que la vida había reclamado su territorio sobre el polvo y la desolación. Lucía, con el cuerpo temblando por el esfuerzo titánico del alumbramiento, sostuvo a su hija con una delicadeza que desafiaba su propio agotamiento físico, sintiendo que cada gota de sudor y cada lágrima derramada habían valido la pena para llegar a este momento de pureza absoluta. Los peones que antes servían al abogado se mantenían en un silencio reverencial, con los sombreros en la mano, reconociendo que aquel sótano secreto se había transformado en un templo donde la justicia divina acababa de dictar su propio veredicto ineludible. Mateo se acercó a la cuna de madera tallada, observando a su hermana con una seriedad que conmovió a los hombres presentes, quienes veían en el niño al futuro guardián de un legado que ya no era una leyenda, sino una realidad palpable. La niña, envuelta en los linos antiguos que Lucía había encontrado en el forro de la cuna, descansaba sobre el mismo lugar donde sus ancestros habían soñado con un futuro de prosperidad para esas tierras áridas. El ambiente en la cámara era fresco y dulce, un refugio perfecto que parecía haber sido diseñado siglos atrás para proteger la fragilidad de la infancia contra la inclemencia del sol norteño. Julián tocaba el borde de madera del mueble con asombro, comprendiendo en su pequeña mente que el miedo se había marchado para siempre del jacal, dejando en su lugar una paz profunda que la roca protegía con celo. Arriba, en la superficie, el rumor del pueblo que llegaba se mezclaba con el susurro del viento, creando una sinfonía de redención social que Lucía nunca esperó escuchar en aquel paraje desolado. Las antorchas de los lugareños iluminaban la noche como estrellas terrestres, acercándose al jacal no con la intención de juzgar, sino con el deseo de presenciar el milagro que la viuda del vestido rojo había desenterrado con su valentía. Los mismos vecinos que antes cerraban sus ventanas al verla pasar, ahora traían cestas con comida, mantas limpias y palabras de disculpa que el aire se encargaba de repartir sobre la arena. La vergüenza colectiva se transformaba en una voluntad de ayuda, impulsada por el respeto que solo una madre capaz de enfrentar a la autoridad y a la naturaleza misma puede inspirar en el corazón de una comunidad rural. Cuando Lucía finalmente subió las escaleras con la niña en brazos, protegida por el hombre de manos callosas que se había convertido en su aliado inesperado, la multitud guardó un silencio absoluto que pesaba más que cualquier discurso. El vestido rojo, aunque manchado por el polvo y el esfuerzo del parto, ondeaba con una majestad que recordaba a las antiguas reinas de la región, una bandera de resistencia que nadie se atrevía a cuestionar. El abogado Valenzuela ya no era más que un mal recuerdo que se perdía en la oscuridad del camino, sus papeles de desalojo pisoteados por la gente que ahora rodeaba el jacal para ofrecer sus manos en la reconstrucción. No hubo necesidad de gritos ni de violencia,
La sola presencia de Lucía y la medalla que Mateo sostenía en alto fueron suficientes para sellar el destino legal de la propiedad frente a todos los testigos. La reconstrucción comenzó esa misma madrugada, no con el ruido metálico de las máquinas mineras que Valenzuela prometía, sino con el sonido rítmico de los martillos y las hachas de los vecinos que querían enmendar su abandono previo. Las paredes del jacal, antes inclinadas por el olvido, empezaron a ser reforzadas con piedra y cal blanca, transformando la tapera del diablo en una fortaleza de dignidad que desafiaba la aridez del desierto de Sonora. Mateo ayudaba a cargar agua, sintiendo que cada viaje ya no era un suplicio bajo el sol, sino un aporte a la construcción de su propio hogar legítimo. Julián jugaba con los hijos de otros habitantes del pueblo, rompiendo el aislamiento que los había consumido desde su llegada, y permitiendo que la risa infantil volviera a fertilizar el suelo seco de la propiedad que todos despreciaban. En medio de los trabajos, uno de los hombres que excavaba para reforzar los cimientos cerca del sótano lanzó un grito de asombro que detuvo toda la actividad en el jacal durante varios minutos cargados de tensión. Debajo de la cámara subterránea, tras mover una losa que parecía obstruir un conducto natural, un chorro de agua purísima brotó de las entrañas de la tierra con una fuerza que empapó a todos los presentes. Era el manantial oculto que la inscripción en español antiguo mencionaba veladamente, un tesoro más valioso que el oro para cualquier habitante del desierto. El agua corría fresca y cristalina, desafiando la sequía de siglos, y prometiendo convertir aquel terreno estéril en un oasis de vida y agricultura que nadie en la región de Sonora había imaginado posible en esa zona de polvo y salitre. Lucía vio el agua correr y comprendió que la tierra finalmente le había entregado su última y más grande bendición, asegurando no solo el techo, sino el sustento de sus hijos por el resto de sus vidas. El manantial era el corazón latiente de la hacienda original, la razón por la cual sus antepasados habían construido aquel refugio de piedra con tanta maestría y secreto bajo el suelo del desierto. Mientras mojaba sus pies cansados en la corriente fresca, sintió que la fiebre del esfuerzo desaparecía, reemplazada por una vitalidad nueva que la impulsaba a mirar el futuro con una ambición sana y protectora. El desierto ya no era su verdugo, sino su aliado, el guardián de una riqueza que solo se entrega a quienes tienen el coraje de no rendirse ante la injusticia de los hombres. La medalla de oro y plata fue reconocida oficialmente por el juez de paz, que llegó al día siguiente, escoltado por una comitiva de respeto que ya no buscaba el desalojo, sino la validación de la herencia de Lucía. Los documentos encontrados en el forro de la cuna y la joya nobiliaria demostraron que ella era la legítima dueña no solo del jacal, sino de miles de hectáreas que el tiempo había intentado fragmentar ilegalmente. El abogado Valenzuela fue investigado por sus intentos de fraude, perdiendo su prestigio en la ciudad, mientras Lucía ganaba el título de patrona de una tierra que ella misma había salvado del olvido con sus manos hinchadas. La justicia, aunque lenta como el crecimiento de un cactus en Sonora, había llegado finalmente para lavar la mancha de la pobreza y el desprecio social. Con el paso de las semanas, el jacal desapareció para dar paso a una casa de piedra y techos altos, rodeada de campos verdes de maíz y frijol, que crecían vigorosos gracias al agua inagotable del manantial subterráneo. Lucía no se convirtió en una mujer soberbia, sino que abrió las puertas de su hogar para otras mujeres que, como ella, habían sido olvidadas por un mundo que solo valora la riqueza inmediata y el poder masculino. Su casa se volvió un refugio de paz, donde el vestido rojo seguía colgado en un lugar de honor, no para ser usado, sino para recordarles a todos que la dignidad no se compra con plata, sino que se forja en el silencio de la resistencia y el amor materno. Sus hijos crecieron bajo la sombra de los árboles que ella misma plantó, sabiendo que su nombre era sinónimo de esperanza. Cada tarde, cuando el sol de Sonora comenzaba a ocultarse tras las montañas rojizas, Lucía se sentaba en el porche con esperanza en sus brazos, observando cómo Mateo y Julián regresaban de los campos de cultivo con la frente alta y el espíritu tranquilo. El desierto seguía siendo inmenso y desafiante, pero ya no era un lugar de miedo, sino el escenario de su victoria personal sobre la exclusión y el dolor. A veces bajaba al sótano,
ahora iluminado con lámparas de aceite fino, para agradecer a la piedra y al silencio por haber guardado sus tesoros hasta que ella fue capaz de encontrarlos. La historia de la viuda que compró una casa sin valor se contaba en todos los rincones del norte, inspirando a quienes sentían que el suelo bajo sus pies solo ocultaba miseria, recordándoles que siempre hay una escalera de piedra esperando ser descubierta por los corazones valientes. La casa de piedra ahora se alzaba firme sobre el suelo que antes solo conocía el abandono y el desprecio de los hombres. El jacal podrido era ya un recuerdo lejano, sepultado bajo cimientos sólidos que honraban la memoria de los antiguos fundadores y la valentía de la mujer que no se dejó vencer. El aroma del maíz fresco y el sonido constante del agua del manantial llenaban el aire, transformando aquel rincón del desierto de Sonora en un pulmón de vida en medio de la aridez. Lucía observaba su hogar con una serenidad que solo se alcanza tras haber caminado por el fuego de la injusticia y haber salido ilesa con el espíritu más fuerte. La tierra que todos llamaban estéril ahora florecía con una generosidad que parecía agradecerle el haber creído en ella cuando nadie más lo hacía. Mateo y Julián ya no caminaban con los hombros encogidos, ni buscaban refugio en las sombras de su madre por temor al juicio de los extraños. Los niños se habían convertido en pequeños hombres de campo, con la piel curtida por el sol y los ojos brillantes por la seguridad de tener un lugar al que pertenecían por derecho propio. Mateo ayudaba a gestionar los cultivos con una inteligencia que asombraba a los labriegos más experimentados, mientras Julián se encargaba de cuidar el manantial como si fuera el tesoro más sagrado de la región. Ambos sabían que su fortuna no venía del oro de la medalla, sino del sudor que su madre había derramado para limpiar el nombre de su familia y asegurarles un futuro de dignidad en aquellas tierras que antes los rechazaban. Los habitantes del pueblo cercano comenzaban a ver en Lucía no a la viuda desamparada que todos ignoraban, sino a la matrona respetada, cuya sabiduría emanaba de la propia roca. Ya no había cortinas que se cerraban a su paso, sino manos que se alzaban para saludarla, con una mezcla de admiración y un remordimiento silencioso que ella aceptaba con humildad. Lucía nunca reclamó por los meses de abandono social, pues entendía que el miedo a menudo ciega a las personas ante la verdad y la justicia. Su redención no consistía en recibir disculpas, sino en demostrar que la fe y el trabajo honesto pueden mover incluso las montañas de prejuicio más pesadas del norte de México. El respeto que se ganaba cada día era el muro más sólido que protegía su paz y la de sus hijos frente al mundo exterior. El sótano, aquel lugar que alguna vez fue un refugio de sombras y misterio bajo el suelo del jacal, se había transformado en el corazón espiritual de la nueva casa. Las paredes de piedra labrada ahora estaban iluminadas por lámparas de aceite que revelaban la belleza de la construcción ancestral, convirtiéndolo en una biblioteca de memorias y un almacén de abundancia. Lucía bajaba allí todas las noches para sentir el frescor de la tierra y recordar el momento en que sus manos tocaron la medalla por primera vez en medio de la oscuridad. La cuna de madera tallada seguía en su rincón, pero ya no estaba vacía ni olvidada, sino que servía como el recordatorio eterno de que la esperanza siempre tiene un lugar donde descansar si se le ofrece un corazón valiente para protegerla. Esperanza crecía con la lozanía de quien nunca ha conocido el hambre ni el frío de la soledad que su madre enfrentó con tanta entereza bajo el sol de plomo. Su risa llenaba los pasillos de la casa de cal blanca, un sonido que para Lucía era la recompensa final a todos sus sacrificios y a las noches de vigilia en el desierto. La niña llevaba en su nombre la promesa de un nuevo comienzo, una generación que nacería bajo el amparo de la justicia y la abundancia que sus antepasados habían guardado celosamente bajo el polvo.
Lucía la miraba dormir en la cuna antigua y sentía que el ciclo de dolor se había cerrado definitivamente, dejando paso a una historia de luz que se escribiría con el agua del manantial y el sudor del trabajo digno. En un rincón especial de la nueva sala, Lucía conservaba aquel vestido rojo, ahora limpio y remendado, colgado como una reliquia de su viaje por la adversidad más profunda. Ya no era una prenda de miseria, sino el uniforme de una guerrera silenciosa que supo mantenerse en pie cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse bajo el peso de la ambición ajena. A veces, la madre tocaba la tela rugosa y recordaba la arena de Sonora golpeándole el rostro y la firmeza con la que sostuvo la mano de sus hijos en el camino hacia lo desconocido. Ese vestido era el símbolo de su identidad, una mancha de dignidad que se negó a ser borrada por el olvido social o la codicia de hombres como el abogado Valenzuela, quien ya no era más que una sombra perdida. El manantial no solo regaba sus tierras, sino que había transformado la fisonomía de la región, atrayendo a pájaros y animales que antes evitaban la zona por su extrema aridez. Los campos verdes de maíz y frijol ondeaban bajo el viento del norte, creando un contraste hermoso con el suelo rojizo que rodeaba la propiedad de Lucía. El desierto, antes visto como un enemigo implacable que buscaba devorarlos, se había convertido en un jardín de milagros, donde cada semilla encontraba su camino hacia la luz gracias al agua constante. Lucía entendía ahora que la naturaleza no es cruel, sino que simplemente espera a que alguien la escuche y la respete para entregarle sus mayores tesoros de vida y sustento. El paisaje que antes le causaba temor, ahora le brindaba una calma que ninguna ciudad podría igualar. Con el tiempo, Lucía decidió que su hogar no sería un castillo cerrado para su propio beneficio, sino un refugio para otras mujeres que enfrentaban la tormenta de la exclusión social. Ofreció trabajo y cobijo a aquellas que, como ella, habían sido olvidadas por un sistema que premia la fuerza bruta y castiga la vulnerabilidad de la maternidad solitaria. Su hacienda se convirtió en una comunidad de apoyo mutuo, donde la medalla de los fundadores servía como un recordatorio de que todos tenemos un derecho legítimo a la tierra y a la paz. No había discursos heroicos en su mesa, solo el silencio compartido de quienes saben que la verdadera fuerza se demuestra en las decisiones diarias de no rendirse y en la capacidad de extender la mano al caído. No hubo espacio para el rencor en el corazón de aquella mujer, pues sabía que el odio es una carga más pesada que cualquier piedra del desierto, y que solo sirve para marchitar el alma. El abogado y los que intentaron despojarla de su hogar fueron perdonados en el silencio de su oración diaria. No por ellos, sino por su propia libertad emocional frente al pasado. Lucía prefería enfocar su energía en la educación de sus hijos y en el cuidado de los campos que le daban la vida, dejando que el tiempo se encargara de juzgar las acciones de los malvados. La paz que reinaba en su casa era el resultado de una victoria ganada con la verdad y la persistencia. Una conquista que no necesitaba de trofeos para ser reconocida por todos. En las noches claras, cuando el viento de Sonora soplaba con suavidad y las estrellas parecían estar al alcance de la mano, Lucía se sentaba en el porche a contemplar su legado. La casa de piedra brillaba bajo la luna. Un monumento a la fe que una mujer embarazada tuvo en un pedazo de tierra que nadie más valoraba en su justa medida. El tesoro bajo sus pies seguía ahí, fluyendo en forma de agua y grano, asegurando que la historia de su valentía no se perdiera con el paso de los años. Lucía cerraba los ojos y sonreía, sabiendo que finalmente había encontrado el hogar que el destino le tenía reservado. Un lugar donde el amor y la justicia florecían en el mismo suelo que antes solo conocía el polvo. ¿Y tú? ¿Crees que las mayores riquezas de la vida se encuentran buscando lejos o excavando con fe en lo que ya tienes frente a ti?